Preparé un mensaje de la Navidad. No estaba previsto, seguramente ya ustedes tienen previsto esto para el sábado que viene. Sábado 21, siempre el sábado previo a la Nochebuena. Pero el Día de las Pequeñeces es un mensaje que Dios puso en mi corazón, que está en el Antiguo Testamento, que en el final voy a conectar con el pesebre, pero que no tiene que ver específicamente con un mensaje navideño, sino que tiene que ver con esos comienzos humildes, con esos comienzos tímidos de algo en la vida. Bien lo dijo Sofi, cuando uno comienza a estudiar, parece que tiene tanto por delante. Ustedes saben que a mí me costó mucho, por ejemplo, el salto de la primaria a la secundaria. En aquellos años, terminar la primaria y comenzar la secundaria era una cosa muy difícil, porque uno venía de una primaria muy acotada a una secundaria con un montón de materias. Tanto es así que yo me llevé 5 materias en primer año. Yo soy hijo de italianos y mi papá, que falleció hace muchos años, tiene la cultura del trabajo, así que yo empecé a trabajar a los 11 años vendiendo en la calle, después fui canillita, vendí diarios también, y después cuando empecé la secundaria ya estaba en una fábrica, en una empresa. Salía de la fábrica y llegaba cuando ya estaban dando la primera materia, y llegaba de noche a casi la medianoche a casa. Ese era el ritmo que tenía de lunes a viernes, siendo un muchacho de 13, 14, 15, 16. Recién después del servicio militar pude ya entrar en una empresa en el área administrativa, porque eso era una fábrica. Y la cultura del trabajo se había instalado. Cuando me llevo las 5 materias se lo comento a mi papá. Fue una charla privada con mi papá, no con mi mamá. Y él me dijo... Mi papá era un hombre que tenía esa palabra de afirmación, esa palabra oportuna. Él me dijo, hijo, esto no es para vos. Así, pero acá tenés que trabajar, acá tenés que traer, porque no era que uno trabajaba y lo que recibía, así como lo recibía, se lo daba a mi papá. Y después él de gracia te decía, mira, esto es para vos. No, la cosa era así. Pero me gustó la palabra de aliento que me dio para estudiar. Me dijo, esto no es para vos. Menos mal que yo no escuché el consejo de papá y me puse a estudiar. Y de las 5 materias, 4 me fueron bien y me quedó una previa, ¿sí? Y después de los otros años los pude sobrellevar bien. 1 materia, 2 materias. Matemáticas se fue siempre mi dolor de cabeza, pero terminé bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que estudiar no es fácil, emprender algo no es fácil, emprender un proyecto no es fácil. Y es muy probable que a nosotros los creyentes nos pase lo que les pasó a los de Judá cuando estaban reconstruyendo el muro. Miren lo que dice el texto bíblico, dice, cuando llegaron a la mitad del muro se desanimaron. Cuando llegaron a la mitad del muro, se desanimaron, como diciendo, vos emprendés algo, pero en la mitad te viene el desánimo y el deseo de abandonar. Ni hablar cuando estás ahí en lo final, en el final, el agotamiento, cuando tenés que hacer los trabajos finales. Pero felicitaciones, Leandro, felicitaciones, Rocío, y felicitaciones a todos los que emprenden cosas y las empiezan y las terminan a pesar de las dificultades del tiempo, de los recursos, de todos los obstáculos. Lo importante es empezar y terminar. Y yo quiero hablar de eso justamente, de que alguien comenzó algo y lo terminó. Miren, vamos a leer el texto, a ver. ¿Lo tenemos allí? Gracias, Martín, por ayudarnos. Vamos a leer en el libro del profeta Zacarías. Yo soy muy amigo del Nuevo Testamento, me gusta leer el Nuevo Testamento, me siento más cómodo, me parece que conecta más con nuestra fe ahora, pero en el Antiguo tenemos muchas enseñanzas.
Miren lo que dice allí. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Sí? Hasta allí nomás, hasta allí. Y yo tengo la versión, ponela Martín, la nueva traducción viviente. Miren qué lindo como lo dice. En vez de decir el día de las pequeñeces, habla de los modestos comienzos. Y dice así. Porque los que menospreciaron, ese no, el otro, el de la nueva traducción viviente. Ahí está. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en la mano de Zorobabel. El Señor se alegró cuando vio que la plomada estaba en la mano de Zorobabel y que sobre todas esas ruinas del templo de Salomón, ese puñado de judíos que vino de Babilonia, con Zorobabel al frente en el primer retorno en el año 538 a.C., estaba atreviéndose a limpiar las ruinas y a echar aquellos humildes cimientos. El templo de Salomón había sido un templo glorioso, una de las maravillas de aquel entonces. Ese templo había sido destruido por Nabucodonosor. Cuando invadió Babilonia, destruyó el templo, destruyó la ciudad, mató mucha gente, corrió mucha sangre, profanó las cosas sagradas. Ellos estuvieron por 70 años cautivos en Babilonia, pero hay un primer retorno en el 538 con Zorobabel. Hay un segundo retorno en el 458 con Esdras, el maestro, el escriba. Y hay un tercer retorno en el 444 a.C. con Nehemías, que se convierte en el gobernador de Judá, ¿sí?, con la capital en Jerusalén, y que reconstruye los muros. Pero el primer retorno fue el más difícil, porque muchos se quedaron allí. Se habían acostumbrado al estilo de vida, habían hecho sinagoga, se habían acostumbrado a esa religiosidad allí. Pero ese no era el deseo de Dios. El corazón de Dios quería que ellos regresen a su tierra y reconstruyan el templo y reconstruyan la ciudad. Y cuando Zorobabel toma la plomada para empezar la obra, ese día de las pequeñeces, en ese modesto comienzo, ya empezó la Nochebuena, en ese modesto comienzo se alegró el corazón del Señor. ¿Cuándo se alegra el corazón de Dios? Cuando vos das el primer paso, cuando no hay camino, cuando no tenés nada, cuando solo tu fe está puesta en la palabra y no en las circunstancias, y vos te atreves a dar el primer paso, entonces se alegra el corazón del Señor y el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio. Zorobabel debía comenzar la reconstrucción del templo que Nabucodonosor había destruido. No tenía fuerzas. Parecía imposible lograrlo. Por eso Dios lo animó a iniciar la obra, a comenzar de una manera modesta, a confiar que lo terminaría en el poder del Espíritu. El primer paso no te lleva a destino. El primer paso no te lleva a destino, pero te moviliza hacia la meta. ¿Sí? ¿Estamos viendo la frase? No. A ver si la podés poner, esa expresión. El primer paso no te lleva a destino, pero te moviliza a la meta. A la meta. Está bien, igual Martín, no importa si la encontrás. El primer paso. Miren otras frases que le voy a leer. Si uno decide emprender el viaje, ya hizo la mitad del recorrido. Y les voy a decir una frase de Albert Einstein.
Miren la frase, qué genial esta frase de Einstein. Un barco está siempre seguro en la orilla. Repito, un barco está siempre seguro en la orilla, pero ese no es el propósito para el que se construye. Un barco está siempre seguro en la orilla, pero ese no es el propósito por el cual fue construido. El propósito para el cual fue construido es para surcar los mares. Y ni vos ni yo fuimos creados para estancarnos en una zona de confort. Ni vos ni yo fuimos creados por Dios, hechos por Dios, para no enfrentar las crisis de la vida. Ni vos ni yo fuimos hechos con la madera de Dios para no resistir las tormentas de la vida. Sería una vida que está fuera y lejos de los planes de Dios, una vida de confort, una vida cómoda, donde todo es color de rosas. Así no se forja el carácter, así no se hacen los hombres y las mujeres fuertes. Los hombres y las mujeres y los jóvenes fuertes se hacen cuando son desafiados por las tormentas de la vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Es así. Miren, comenzá lo que tengas que hacer. Da un paso de fe y recibirás la fuerza del Espíritu. El diablo quiso destruir tu vida. El diablo quiso destruir tu casa. Así como Nabucodonosor destruyó el templo. Esa es una figura real, eso ocurrió en la historia. Pero así como Nabucodonosor destruyó el templo y destruyó la ciudad, así el enemigo quiso o quiere destruir tu vida y tu casa. Y quiere destruir tu historia. Y te quiere robar todo. Pero vos atrevete, ponete de pie y empezá a dar pasos de fe. Y empezá por lo pequeño, empezá de a poco, empezá con una humilde oración, empezá con lo que tengas, con lo que tengas. Pues sí, pero yo, Nicolás, no tengo nada. A veces me levanto y no tengo fuerza ni para levantarme de la cama. Bueno, con esa poquita fuerza que tenés, levántate de la cama. Y con esa poca fuerza que tenés, hacé tu cama. Porque alguien dijo con mucha sabiduría, si alguien se levanta, lo primero que hace es su cama, es porque está dando un mensaje al día. Mi vida es una vida ordenada. Mi vida es una vida donde la empiezo de manera prolija. Mi vida es una vida que la empiezo con decisión. Pero si son las 10 de la mañana y vos entras a la pieza y está toda la cama revuelta, no da una buena impresión. ¿No te parece? ¿Sí? Por lo menos a mí me gusta entrar y me gusta ver que todo está ordenadito y arregladito. ¿Sí? Y Sonia para eso es una especialista. ¿Sí? Gracias a Dios por la esposa que el Señor nos da. Pero yo también hago mi parte, ¿no, Sonia? ¿Sí? Muy bien. 70 años. 70 años es mucho tiempo en que el diablo le robó al pueblo la bendición. Mucho tiempo. Bueno, acá hay muchos jóvenes, hay adolescentes. Quizás no tuvieron tiempo perdido. Los que somos más grandes sabemos de lo que estamos hablando. Cuando justamente ayer hablaba por teléfono con un supervisor regional, no nacional, regional. Y él me comentaba historias y me hablaba de un joven que me dice que por un desengaño, escuchen esto, por un desengaño amoroso, se apartó del camino del Señor muchos años. Ahora está de nuevo en el camino y ahora está, en este momento, está experimentando una relación muy saludable con una chica, con proyectos de casarse. Pero por mucho tiempo, por un desengaño amoroso, ese muchacho se fue y se perdió gran parte de su vida y de su historia y de su desarrollo en el camino de Dios. ¿Cuánta gente que se convierte de grande
Y yo lo experimenté y Sonia lo experimentamos con Sonia y los vimos llegar a la iglesia diciéndonos, grandes, hombres grandes, mujeres, diciendo, qué pena que yo no conocía al Señor en mi juventud. Todo lo que me perdí, todo lo que me perdí. Porque realmente conocer a Cristo es disfrutar de una aventura de fe y crecer cada día a cosas mayores, a cosas grandes. Ellos estaban en una tierra extraña. Ellos habían hecho sinagogas allí, habían construido sinagogas para adorar a Dios y se habían acostumbrado al estilo de vida de Babilonia. Ya tenían su familia allí, 70 años, tuvieron hijos, había nietos, se acostumbraron a ese estilo de vida. Dios los llamaba a volver a su tierra, pero ellos se quedaban con esa situación. Miren, ¿saben cuántas veces yo dije, ya está, estoy cansado, estoy agotado? Señor, quisiera descansar. Pero por muchos lados me llegan mensajes diciendo, tu techo todavía no llegó, tu techo todavía está alto. ¿Sí? ¿Cuánto creemos que nuestro techo está alto todavía? ¿Cuánto creemos que tenemos que crecer, que tenemos que expandirnos? Que aunque nuestro comienzo sea pequeño, nuestro final será un final glorioso. Un pequeño remanente respondió al Señor y según el libro de Esdras y el libro de Ageo, miren, el libro de Esdras y el libro de Ageo cuentan la historia de Zorobabel y cuentan ese regreso. La mayoría no estaba dispuesta a pagar el precio. ¿Por qué Zacarías dijo esta palabra? No menosprecien el día de las pequeñeces. ¿Por qué dijo, no desprecien los comienzos modestos? Zacarías dijo esta palabra hablando a Zorobabel. ¿Por qué dijo esto? Porque sabía que el pueblo tendría el respaldo de Dios. Porque sabía que el pueblo tendría el respaldo de Dios. Y acá me quiero detener. Va a haber muchos momentos en tu vida en que te vas a sentir abrumado o abrumada. Va a haber muchos momentos en tu vida que no vas a querer seguir. Va a haber muchos momentos en que vas a realmente querer, como se dice, tirar la toalla. Pero hay algo que te va a alentar. Escuchá lo que te voy a decir. A mí me alentó. En medio de mis temores, en medio de mis inseguridades, en medio de mis incertidumbres en la vida y en el ministerio, el hecho de recordarme que Dios me respalda siempre me sostuvo. Siempre lo tuve presente. Me lo dijo un pastor cuando yo era joven y me dijo, Nicolás, no te olvides, Dios te llamó y Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Nunca te olvides. Me lo dijo con una autoridad. Son esas palabras que vienen del Espíritu. Yo la tomé y siempre en los momentos de crisis me viene. Yo no estoy solo. Dios está detrás mío. Dios me respalda. Dios siempre me da la victoria. Amén. Dios siempre te respalda. Y esta es la palabra que Dios le da a través del profeta Zorobabel. Zorobabel, tu comienzo es muy pequeño. Está el templo en ruinas, ese templo glorioso de Salomón. Vas a tener poca gente, tenés pocos recursos. Vas a echar unos cimientos muy, muy humildes para hacer un templo quizás pequeño. Mira los sacerdotes cómo están llorando, porque los sacerdotes miraban a Zorobabel y lloraban los sacerdotes, acordándose del templo de Salomón que estaba en ruinas. Pero Dios le dice, este comienzo pequeño lo harás en el poder del Espíritu Santo. Y se logró levantar un templo que llegó a estar de pie hasta los tiempos de Jesús. ¿Sí? Cuando Jesús nació, ese templo estaba en pie. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Iba a contar una historia de
de cómo nació el avión, cómo se creó el avión, pero va a ser una historia larga. Le había mandado una imagen a Martín, le dije, la vamos a sacar para no irnos del tema, pero es maravilloso ver cómo las cosas grandes que vemos hoy tuvieron comienzos tan fallidos y tan pequeños, pero alguien se atrevió, alguien comenzó. Había estado el pastor predicando hace algunos sábados atrás. No voy a repetir la historia porque ya la escuchamos y ustedes la saben. La historia del comienzo de humilde de Gedeón. Cuando el pueblo de Israel estaba en una crisis muy profunda y cuando los madianitas, que era un ejército muy poderoso, los rodeó para destruirlos. Ustedes se acuerdan la historia. Dios lo llamó a Gedeón de una familia muy pobre, muy humilde. Él no lo podía creer que Dios haya puesto los ojos en él y le pidió varias pruebas. Porque siempre creemos que, miren, escuchen esto. Vos siempre pensás que no sos la persona indicada. Esa es la verdad. A mí me pasa. ¿No nos pasa eso? Que decimos, yo no soy, Señor. Seguramente estarías pensando, le pasó a Moisés. Señor, yo soy tartamudo. Mi hermano Aarón habla muy bien. Te habrás equivocado, seguramente él será. Porque siempre pensamos que hay otros que lo pueden hacer mejor. Y Gedeón dijo, no, pero Dios le demostró de muchas maneras que él era el elegido. ¿Y se acuerdan cuánto eran los soldados? 30.000 soldados. Dios dice, bueno, los que no están seguros y que están temerosos, vuélvanse a su casa y se volvieron 20.000. Y quedaron 10.000. Y se acuerdan toda la historia, después de los 10.000, quedaron 300. Y dice, ya está, con esto es suficiente. O sea, una locura enfrentar a un ejército de más de 100.000 soldados con 300 hombres que escoge el Señor para decir, yo les voy a demostrar que con las cosas pequeñas yo puedo hacer cosas grandes, porque lo que es pequeño a los ojos de los hombres es grande a los ojos de Dios. ¿Sí? Lo que es pequeño a los ojos de los hombres es muy grande a los ojos de Dios. Y cuando nosotros despreciamos a alguien por su apariencia, no nos estamos dando cuenta que Dios está poniendo los ojos en esa persona y quiere usar a esa persona. Yo me acuerdo de Humberto Collingrish, un profesor que tuve por allí principios de los 80, un americano misionero en México, no sé si en Honduras y en Argentina y en Uruguay. Me acuerdo que él contaba de una campaña en México, él era el predicador, había mucha gente, pero en medio de toda esa multitud, cuando él hace el llamado, pasó un hombre, le trajeron a un hombre en silla de ruedas y lo pusieron ahí adelante. Y Humberto Collins, un hombre muy alto y un hombre con mucha gracia y con muchos dones, empezó a orar por todos, pero no fue a orar por el que estaba en la silla de ruedas. Es como que a veces los pastores, cuando oramos, si no tenemos una indicación del Espíritu, no queremos orar por alguien que está en silla de ruedas. Sí, lo podemos bendecir, pero le vamos a decir, levántate, si el Señor te dice, decile que yo lo sano. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me entienden? Este hombre, Humberto Collins, yo lo tuve de profesor de dones espirituales, o sea que entendía todo sobre dones espirituales. Era un maestro y era un evangelista. Pero en medio de la multitud se levantó un anciano y empezó a caminar y a abrirse paso, un anciano con una ropa que nos llamaba la atención, muy humilde, posiblemente sin una educación formal. A la vista de todos, el anciano se puso delante del que estaba en silla de ruedas, empezó a orar por él, lo tomó de la mano, lo levantó, tiró la silla de ruedas a un costado y este hombre se sanó. Para decir, allí hay alguien que nosotros no lo estamos mirando, quizás hasta lo estamos menospreciando. No menosprecies las cosas pequeñas, porque se alegrará el corazón del Señor cuando ese anciano se levantó de la silla y se dirigió a la plataforma, porque tuvo fe. Amén. Tuvo fe. ¿Cuánto hubiera deseado tener mejor la voz?
porque sé que esto hubiera sido recibido de otra manera, porque cuando yo hablo así, yo sufro y ustedes sufren, yo lo sé, pero ténganme paciencia, ¿sí? Miren, cuando los sacerdotes cruzaron el Jordán, escuchen esto es tremendo. Hay una cadena montañosa muy alta que era la única vía de entrada a la tierra de Canaán. De este lado del Jordán está el pueblo de Dios. ¿Sí? De este lado, en los valles de Moab, aquí. Josué y el ejército. Allí está la tierra de Canaán y allí está Jericó. Una ciudad amurallada, una ciudad con un montón de vigilantes y... Bueno, inexpugnable, del otro lado. Y el río Jordán aquí. Y hay que pasar al otro lado y conquistar la tierra. En ese momento, que era el tiempo de las cosechas, el río Jordán se había desbordado por todas partes. Se desbordó. ¿Vieron cuando un río se sale de su cauce y hace desastre? Que se desborda por todos lados. En ese momento, los sacerdotes levíticos, escuchen, los sacerdotes levíticos se atrevieron a obedecer la voz de Dios y pusieron sus sandalias en el agua, en un río desbordado. Y cuando ellos ponen las sandalias en el agua, resulta que las aguas empiezan a amontonar hacia un lado y se amontonan en el lado norte. Y todas las otras aguas hacen muchas vueltas y vueltas para el lado sur y se amontonan en un cauce que iba al mar y se quedan allí. Y esto queda en tierra seca para que todo el pueblo pueda pasar. Solo porque unos humildes sacerdotes pusieron sus sandalias en el agua. Era este movimiento nomás, miren, era esto. Era esto o esto, nada más. Pero como que Dios te está diciendo, da el primer paso y yo te voy a dar señales que todo el resto lo voy a hacer yo. Atrévete a dar el primer paso de fe. Tenés que hacer algo y tenés un montón de dificultades para hacerlo y un montón de obstáculos en la mente y un montón de temores que te invaden en el corazón y decís, tengo que hacer esto pero no estoy seguro, no me animo y lo postergás y lo postergás y lo único que tenés que hacer es atreverte y decir, lo voy a hacer, nada más. Y cuando te decidís después aparece toda la gracia, del caudal de la gracia, el caudal de la sabiduría, el respaldo de Dios, pero tenés que atreverte a tomar una decisión por Dios. Una decisión por Dios. No esperes la comodidad de un puente o un bote que te cruce. Si querés ver cambio en tu vida, tendrás que mojarte los pies, creyendo que Dios te respaldará. Vamos a decirlo de nuevo, ¿sí? Allí está la frase, miren. No esperes la comodidad de un puente o un bote que te cruce. Si querés ver cambios en tu vida, tendrás que mojarte los pies creyendo que Dios te respaldará. Amén. Fe es tomar decisiones en confianza plena a su palabra. Es avanzar cuando hay camino, cuando no hay camino. Es creer en Dios a pesar de las circunstancias. Wow. Lo último que acabé de decir te pasó desapercibido. Como muchas veces leemos la palabra y la leemos y no nos dimos cuenta de lo que leímos. Dije, a pesar de las circunstancias. ¿Me captaste lo que estoy diciendo? A ver si podemos entender lo que el Espíritu está queriendo decir a la iglesia. Fe es creer, es dar el paso inicial, poniendo la fe en la palabra de Dios,
a pesar de las circunstancias, es decir, cuando todo está oscuro, cuando el panorama es negativo, cuando el presente y el futuro inmediato se presenta sombrío, entonces ahí es donde se activa la fe. Porque si no, no es fe. Si el panorama no es sombrío y el panorama es alentador y todo está bien y las circunstancias son favorables, no es necesaria la fe. Porque esa es la felicidad. La felicidad ocurre cuando las condiciones en un momento determinado son favorables para que tengas ese momento de felicidad. Pero la felicidad se escurre como el agua entre los dedos, porque se da cuando las condiciones son favorables. Como las condiciones en el cielo son favorables y van a ser favorables por la eternidad, no habrá más dolor, ni enfermedad, ni llanto. Las cosas primeras pasaron y tendremos una eternidad de felicidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero aquí en la tierra, cuando la felicidad se termina, lo que te queda es el gozo del Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y ese no te lo quita nadie. A pesar de las circunstancias, adentro vos tenés un gozo de Dios que te da fuerzas. Las cosas grandes ante los ojos de Dios son extremadamente pequeñas ante los ojos de los hombres. Y quiero ir cerrando con unos pensamientos. Presten atención. El llamado de Dios a recuperar lo simple, el llamado de Dios a recuperar la sencillez de la vida, el llamado de Dios a imitar a la iglesia primitiva en esa sencillez, no este mundo complejo. Ustedes saben que el mundo es cada vez más complejo. Nosotros vivimos en un mundo súper complejo. Un mundo donde hoy no tenemos una guerra mundial, pero tenemos guerras por todas partes y donde se está matando gente de una manera increíble. Y las cosas que nosotros no sabemos y las noticias que nosotros no tenemos. Por ejemplo, de lo que está ocurriendo ahora mismo en Siria. No hay noticieros que estén diciendo lo que está pasando en Siria, pero lo que está pasando en Siria es atroz. Vivimos en un mundo convulsionado, en un mundo de guerra, en un mundo de juego de intereses, de política, en un mundo complejo, en un mundo de la posverdad, donde cada uno se percibe a sí mismo, se autopercibe a sí mismo y percibe la realidad y esa es su verdad. Cuando la verdad es una sola y se llama Cristo. Entonces, recuperemos la sencillez, el mensaje sencillo. El mensaje sencillo lo transmitimos a través de nuestra vida. El mensaje fue el del bautismo. El mensaje fue lo que comentaron cada uno aquí cuando aparecían y decían por qué querían pasar al sacerdocio. Ese es el mensaje que el mundo va a decodificar, que Cristo hizo algo en mi vida. ¿Sí? ¿Por qué te sanó el Señor? Era ciego de nacimiento. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién pecó, tus padres o pecaste tú para que eras ciego? Miren, déjenme de embromar, dijo el ciego, que había recibido la vista. Yo lo único que sé que Jesús oró por mí y yo recibí la vista, punto. ¿Está bien? Entonces lo que vale es la sencillez, lo contundente, demostrar con la vida que Cristo está en nosotros. Es mejor un pequeño comienzo sobre un terreno nuevo en el que está Dios que seguir construyendo sobre lo construido en terreno viejo en el que no está Dios. Y en esto Casa de Gracia corre con ventaja. En esto Casa de Gracia corre con ventaja porque Casa de Gracia comenzó construyendo sobre un terreno nuevo, no sobre un terreno construido. Y nosotros somos testigos, muchos de nosotros, de cómo Casa de Gracia, de aquel 15 de septiembre del 19, llegó hasta acá y cómo sigue. En donde el Espíritu fue mostrando y donde el Espíritu sigue mostrando. Lo que viene es esto, y lo que viene es esto, y lo que viene es esto. Porque no está atado a
a una religiosidad vieja, obsoleta, como la que había en Babilonia, sino que Dios le estaba diciendo: vuelvan a Jerusalén, porque yo tengo algo nuevo para ustedes. Es más, les voy a decir algo: yo me voy a mover en Jerusalén. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si ustedes quieren encontrar mi acción, yo voy a estar moviéndome allá. Y un autor que no me acuerdo el nombre ahora, el autor del libro Mi experiencia con Dios, que habla de toda la experiencia de Moisés, es un manual, ya que tiene sus años. Él dice que nosotros tenemos que unirnos a lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Nosotros no tenemos que invitar a Dios a decirle a que Dios se una a nuestro proyecto, sino que nosotros tenemos que rendirle a Dios nuestros proyectos para que Él los santifique y para que sean los proyectos de Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, ¿dónde se está moviendo Dios? Ahí vamos. Si Dios se está moviendo acá, vamos allá. Si Dios se mueve acá, vamos allá. Decía el pastor Minay, un pastor que ya falleció, chileno. Él decía: si en tu iglesia Dios está sanando a los enfermos, dale a la oración por los enfermos. Ahí se está moviendo Dios. Ahí se está moviendo. O sea, estemos atentos al mover del Espíritu, porque el Espíritu es como el viento, que no sabemos de dónde viene y hacia dónde vas, pero el Espíritu sopla. Gloria a Dios. Vamos a poner el vino nuevo. Vamos a poner el vino nuevo en odres nuevos. Vamos a poner el vino nuevo en una estructura nueva que pueda soportar la presión de ese vino nuevo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para que resista la presión que hace el vino nuevo, pongámoslo en algo nuevo en nosotros. Yo siento, querida iglesia, y termino con esto, que nosotros estamos siendo llamados a una renovación espiritual, personal. Porque si el Señor quiere derramar el vino nuevo, lo quiere derramar en un alma, en un corazón que se vacía de muchas cosas para recibir lo nuevo de Dios. Lo nuevo de Dios. Para que el Espíritu se derrame en tu vida y tome el control, tenés que atreverte a explorar nuevos escenarios. No tengas miedo. No tengas miedo, querido hermano, hermana, amigo. Dios habló al profeta. Miren, escuchen. Escuchen, quiero terminar con este versículo. Dios, antes de alegrarse por ver la plomada en la mano de Zorobabel, le dijo una palabra en el versículo 6. Lo que leímos fue el versículo 10, pero en el versículo 6 le dio una palabra poderosa que todos la conocemos, que es muy repetida, pero que tenemos que recordar que está en Zacarías. Miren, esa palabra que le da Dios a través del profeta Zacarías a Zorobabel dice, Zacarías 4:6, dice: este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. La Reina Valera dice, ¿sí? Otras palabras, ¿no? Dice: no es con ejército ni con espada, es con mi espíritu, dice el Señor. Te invito a que te pongas de pie. Te invito a que te pongas de pie. Y quisiera que, mientras está esta melodía y se acercan los músicos aquí para entonar coros al Señor, cánticos de adoración, quisiera que todos estemos con el rostro inclinado, por favor, porque quiero que con el rostro inclinado escuches esta oración, esta palabra que me envió un africano de Kenia. Ustedes saben que hay un capellán de Kenia, que yo no lo conozco personalmente, me conoció por las redes sociales y me empezó a escribir, se empezó a comunicar conmigo. Y me manda mensajes por WhatsApp, me pidió el teléfono y él se comunica solamente en inglés. Me manda videos, me dice que quiere unirse a nuestro ministerio de la Iglesia de Dios. Me manda el trabajo que está haciendo con los niños, el trabajo que hace predicando en las calles. Es algo maravilloso.
Es un hombre muy tocado por Dios. Y en un momento me mandó una palabra, me dice, Pastor Marulla, me dice, le envío esta palabra, todo en inglés. La tuve que traducir, pero se la traduje para que se las pueda leer en esta noche. Escuchen esta oración. Pero quisiera que inclines el rostro para que la recibas. Quisiera que inclines el rostro para que la puedas recibir. Esta palabra me la mandó el pastor Denis Nisa, capellán de Kenia, a quien yo no conozco, que está ministrando allí, que lo conozco personalmente. Y el mensaje dice así: cuando alguien te lastima, te hace mal, si sigues pensando en ello, entonces estás dejando que te siga lastimando. No le des tu poder, no le des tu poder. Tienes que dejarlo ir. Dáselo a Dios. Él vio lo que hicieron. Él vio tus lágrimas y tu dolor. Tiene belleza para esas cenizas. Aquí está la clave. Tienes que soltar las cenizas antes de poder ver la belleza. Es un intercambio. Dios te dice, tú me das las cenizas, deja de pensar en las heridas, las perdonas, sigue adelante con tu vida y yo te daré la belleza. Haré algo tan grandioso y gratificante que no piensas en lo que perdiste o que ya no pensarás en lo que perdiste. Lo nuevo que Dios tiene para ti, lo nuevo que Dios tiene para ti, las nuevas personas, la nueva oportunidad, la promoción, la sanación y la influencia serán mejores de lo que jamás hayas soñado. Haré algo tan grandioso y gratificante que ya no pensarás en lo que perdiste. Lo nuevo que Dios tiene para ti, las nuevas personas, la nueva oportunidad, la promoción, la sanación y la influencia serán mejores de lo que jamás hayas soñado. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Hay algo nuevo que vos tenés para nosotros, Señor. Hay algo nuevo que vos tenés para nosotros. Y te doy gracias, Señor, te doy gracias. Pido que esta palabra, Señor, esté haciendo en nuestros corazones todo lo que tenga que hacer. Que esta palabra cumpla su propósito, definitivamente, en los matrimonios, en las parejas, en los jóvenes, en los adolescentes, en los niños, en los adultos mayores. Que esta palabra haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. La recibimos y te damos gracias en el nombre de Jesús.